Muy bien, feliz día para todos. Gracias por estar en línea, gracias por conectarse, a pesar de los inconvenientes con los cuales nos hemos tenido que enfrentar en estos últimos días por todas las fallas que ha presentado el sistema eléctrico y que de una u otra manera han ido afectando el desarrollo de las actividades. Por eso fue el motivo fundamental por el cual tuvimos que reprogramar este encuentro para esta clase en vivo para el día de hoy, cuando son exactamente la hora pautada para este encuentro de nuestra primera clase en vivo de Psicología General 1, donde estaremos ahondando, profundizando y haciendo un mapeo por los elementos fundamentales de la unidad 1 y unidad 2. Específicamente lo hemos denominado Fundamentos de la Psicología, del Laboratorio a la Transformación Social, una visión integral de las corrientes teóricas, la brújula ética y el marco legal educativo en nuestro país. ¿Quién les habla? El doctor Omar González. Un placer poder estar interactuando con ustedes por este medio. Para hoy nuestra agenda, la bienvenida, estaremos esbozando un poco lo que es el contenido de estas unidades, ciclo de preguntas, si hay cualquier duda que se pueda presentar con referencia al contenido trabajado, la actividad evaluativa que tenemos previsto para estas unidades y por supuesto nuestro cierre cognitivo. Entonces fíjense que la psicología como ciencia en sus inicios se consideraba una rama de la filosofía y su objeto de estudio era el alma. Etimológicamente, la palabra psicología proviene de la raíz psico, que significa mente, y logo, que se define como tratado. De allí que se ve a la psicología como el estudio de la mente. Hoy día la psicología es entendida como el estudio de la mente y los procesos sensoafectivos. Para llegar a esta definición se han tomado en cuenta los distintos pensadores, filósofos y escuelas de la psicología como la Gestalt, el conductismo, el estructuralismo, funcionalismo y humanismo. En esta primera unidad se describirá el objeto de estudio de la psicología, así como sus fundamentos y pensadores filosóficos, que tuvieron repercusión en las distintas corrientes psicológicas y áreas de aplicación como la clínica, la social, la evolutiva, la organizacional, la educativa, y todas estas enmarcadas en la necesidad que el futuro profesional aprenda e internalice el ejercicio responsable y ético de la profesión. Partiendo de estas premisas, tenemos entonces que el concepto base de la psicología es un recorrido por la historia desde sus inicios en la antigüedad hasta la actualidad, conociendo sus eventos y sucesos más relevantes, que dieron a conocer los teóricos más influyentes de las diversas escuelas que se expandieron en múltiples áreas de ejercicio y campos de aplicación, siempre con una visión ética profesional, coherente del ejercicio de la psicología. La importancia de conocer la historia de la psicología dentro del ámbito de la formación profesional reside en conocer y develar sus inicios, precursores e influencias en la psicología actual. La mayor parte de la historia de la psicología se remonta a la filosofía griega. La palabra psicología, como dijimos anteriormente, está compuesta por la voz griega psique, que significa alma, mente, espíritu, y logos, que significa ciencia, estudio o tratado. Por ende, se entiende como el estudio del tratado o el tratado del alma. Entonces, fíjense que autores como Morris destaca que desde la época de Platón y Aristóteles la gente se ha preguntado acerca de la conducta humana y los procesos mentales, pero no fue sino hasta finales del siglo XIX que se empezó a aplicar el método científico a las preguntas que durante siglos habían desconcertado a los filósofos. Solo desde entonces la psicología se constituyó como una disciplina científica, formal, separada de la filosofía, colocándose en los cimientos de la nueva psicología, es decir, la ciencia de la psicología.
La psicología es una ciencia empírica, pero para comprender lo que significa este concepto es preciso abordar con una visión autónoma de lo que se entiende por ciencia y luego del proceso general que se sigue para la investigación científica en las ciencias empíricas. El entendimiento de la terminología permitirá desmenuzar un poco el modo de proceder en la búsqueda de la investigación científica. En otras palabras, facilitará la adquisición de la práctica científica, especialmente por el modo de cómo se indaga en psicología. El contenido de este aspecto se avanzará sobre el estudio de la metodología, la epistemología y la filosofía. Fíjense que hay que definir los términos antes citados. Primero, la filosofía puede entenderse como una actividad reflexiva de segundo nivel respecto a las actividades reflexivas de primer nivel, es decir, de ciertos métodos conceptualmente articulados con los que los seres humanos se enfrentan a la realidad. Por otra parte, la epistemología o filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto y conocimiento científico. Por ello, se dice que la reflexión epistemológica abre o nace de una observación a los problemas de las disciplinas. Las principales propuestas realizadas por los filósofos a lo largo del siglo XX para caracterizar la ciencia frente a otras formas del saber es una iniciativa de la discordia, ya que la diversidad de enfoques en el análisis de la ciencia ha sido y sigue siendo motivo de debates entre filósofos y autores de la ciencia. Entonces, fíjense que no existe un sistema único, un sistema universal, un enfoque totalitario que determine un modo absoluto de estudiar la conducta humana. Por las numerosas escuelas y corrientes psicológicas como de los psicólogos conductistas, los psicólogos humanistas, los psicólogos psicodinámicos, los cognitivistas, entre muchos otros, quienes usan los diversos métodos de investigación para el abordaje de las variables psicológicas que permiten explicar y comprender el comportamiento humano. Entonces, fíjense, en la psicología específicamente este último aspecto se aborda desde una gran diversidad de enfoques y asume muchísimas formas de llamada la multiplicidad. Esta multiplicidad de métodos de investigación a tal punto que no es solo posible encontrar sensibles diferencias entre las variables contemporáneas de los dos grandes lineamientos tradicionales, sino que incluso dentro de cada una de ellas aparece una considerable diversidad conceptual y metodológica. En los actuales momentos, dentro de la filosofía de estudio de la Universidad Bicentenaria de Aragua, se establece una corriente del pensamiento ligado al eclecticismo denominada transcomplejidad. Esto significa que la complejidad del pensamiento se manifiesta como una opción epistemológica para concebir una forma en la dimensión ontoantropológica del ser humano, con la finalidad de conservar la libertad de espíritu como el cimiento de la duda filosófica. En tanto, este constituye el punto de partida de toda indagación. Conforme a esta visión, la complejidad como opción epistémica constituye un desafío intelectual, incitador a la dialéctica y a la crítica como espacios para la construcción de saberes fundados en juicios, reflexiones y elementos del ser que conciben como una realidad, puesto que sólo ello conduce a comprender e interpretar los múltiples modos de pensar en la aventura de construir nuevos conocimientos científicos. Siendo las cosas así, la realidad no es algo que está fuera del investigador. Se va construyendo a partir de un conjunto de percepciones, selecciones e iluminaciones del intelecto, pues ella en sí misma constituye el conjunto de posibilidades de encontrar sentido y significado al ente de la danza eterna de la creación. Otro elemento que es importante señalar que todo pensamiento es energía que fluye y trasciende.
lo nouménico al viajar en el lenguaje, pues para el investigador la comprensión e interpretación de toda realidad se encuentra en el mismo viaje y en cuyo tránsito transforman también la energía de lo conocido. Es una dialéctica donde se construye el conocimiento tras complejo, el cual irrumpe de la brecha que se genera entre pensamiento y pensamiento. Para autores como Villegas, la complejidad es un nuevo modo de producir conocimientos. En efecto, entonces, estudiar la psicología incita a construir nuevos significados, puesto que no existen verdades absolutas en la investigación. La diversidad de enfoques en el análisis de la ciencia ha sido y sigue siendo motivo de debates entre la filosofía y la ciencia. De todo esto, fíjense que tenemos tres pilares fundamentales en la investigación psicológica. Primero, el pilar experimental y clínico, que es la búsqueda de causalidad en los laboratorios y diagnóstico profundo del individuo. Por otra parte, está el pilar de la observación, donde el registro riguroso del comportamiento en entornos naturales sin intervención, solo la observación para registrar. Y el pilar número tres, que es lo correlacional, identificación de las relaciones estadísticas y patrones predictivos entre variables, es decir, cómo hay una relación o cómo logramos generar una relación entre los diferentes patrones para generar con ello realmente que haya un entendimiento claro y consciente de esos elementos. Ahora fíjense bien, de todo esto parte un concepto que es interesante trabajar, profundizar e indagar, que es la ciencia. Tenemos entonces el despertar científico midiendo lo invisible. Entonces, Gustav Fechner señalaba que el científico de la mente, pionero de la psicofísica, demostrando que la relación entre la estimulación física y la sensación subjetiva podía medirse matemáticamente, construyendo el primer puente entre la filosofía, entre la física y la psicología. Por otra parte, Gont, con el estructuralismo, la anatomía de la conciencia, un enfoque centrado en desglosar los procesos mentales en sus componentes más básicos, mediante la introspección rigurosa. Y Hams, con el funcionalismo, nos indica que la fisiología de la conciencia, en contraposición a la estructura, se enfoca en el propósito del comportamiento y cómo la mente ayuda al ser humano a adaptarse y sobrevivir en un entorno que puede ser complejo, diverso e insostenible. Partiendo de estas premisas, la ciencia viene del latín esir, que significa saber, es decir, que la definición básica de la ciencia es conocimiento, o más precisamente conocimiento humano. Autores como Bunge indican que la ciencia es un estilo de pensamiento y de acción, el más universal y el más provechoso de todos los estilos. La ciencia es el conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática, obtenidos a partir de la observación y experimentos de razonamiento dentro de áreas específicas. Es decir, la ciencia a toda clase de saber por medio de esta acumulación de conocimientos que se generan por pasar de distintos tamices como la hipótesis, los cuestionamientos, los esquemas, las leyes y los principios. Entonces la ciencia se encuentra regida por determinados métodos que comprenden una serie de normas y pasos. Debido a un riguroso y estricto uso de estos métodos, son validados los razonamientos que se desprenden de los procesos, dando de rigor científico a las conclusiones obtenidas. Es por esto que las conclusiones derivadas de la observación y experimentación científica son variables
y objetivas. La ciencia se ramifica en lo que se conoce como distintos campos o áreas de conocimiento, donde los distintos especialistas realizan estudios y observaciones, haciendo uso de los métodos científicos para alcanzar nuevos conocimientos válidos, certeros, irrefutables y, lo más importante, objetivos. Fíjense que se plantea que la ciencia es uno de los métodos posibles del conocimiento humano. Es decir, más que nada, un proceso, no un acto único o algo que se alcanza bruscamente y de una vez. Por el contrario, se indica que es una actitud ante los hechos, que se basa en la presunción de lo que se observa de la realidad. Es una entidad ordenada. La ciencia asume que hay orden y legalidad en los hechos estudiados. La naturaleza exacta de este orden está abierta a la discusión, pero la existencia de tal orden debe presumirse necesariamente. Fíjense que la ciencia no se encuentra como algo dado en la naturaleza, por el contrario, es un producto de la indagación, es una labor social y no solamente individual que se logra gracias a la actividad productiva por medio del trabajo. De un modo resumido, la ciencia es un elemento clave, fundamental en esa construcción del saber. Un cuerpo de conocimientos organizados, de objetivos ampliados, de lo real que se indican las pautas generales de los fenómenos naturales y sociales. Fíjense que también la ciencia implica un cuerpo de ideas que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. En otras palabras, se genera un saber que se caracteriza porque con esta idea sobre qué se entiende por ciencia, se puede considerar los diferentes tipos de ciencia. Y por tal sentido, la diferencia primera y más notable entre las varias ciencias es la que se presenta entre las ciencias formales y las ciencias fácticas, o sea, entre las que se estudian y las que estudian los hechos. Estas dos modalidades se pueden diferenciar mediante aspectos básicos, como por ejemplo, las formales, su objeto de estudio son los símbolos. Sus enunciados son la relación entre representaciones simbólicas y su método de investigación es lo lógico. Y las fácticas, su objeto de estudio son los hechos empíricos. Su tipo de enunciado son relaciones entre sucesos y o procesos fácticos. Y su método de investigación es la observación y, por supuesto, la experimentación. Entonces, fíjense, cuando hablamos de las ciencias formales, la lógica, la matemática, mientras que la fáctica es lo normal, la física, la química, la biología, la psicología, lo cultural, lo social, lo económico, lo político, lo histórico. Otro elemento interesante a resaltar son las primeras que estudian el aspecto regular y repetitivo de los fenómenos. Se establece entonces, fíjense, que la psicología se considera una ciencia natural, nomotécnica, es decir, estudia hechos reales. Los procesos en los cuales estas participan son la finalidad de hallar leyes que explican el por qué y cómo el comportamiento. Entonces, fíjense, todo esto nos lleva en primera instancia que analiza, implica, desentraña qué es la realidad, qué elementos la forman y cuáles son sus características fundamentales. Por otra parte, explicar es llegar a establecer cómo se relacionan las diferentes partes o elementos, por qué es y cómo es la realidad. Predecir supone partiendo del conocimiento del cómo es y cómo es ese sector de la realidad. Entonces, el proceso científico en la psicología es el proceder de la psicología como una ciencia fáctica
es el de una estructura formada por varios sistemas y subsistemas, cada uno con un modo propio de acción y una variedad de formas de compenetración funcional con los demás, razón por la cual todos operan en virtud de la estructura que conforman, es decir, no se trata de comprender la estructura solo como un conjunto de elementos, relaciones y funciones, ya que el modo científico de indagación de la realidad es más que la mera integración de las partes, sino que se trata de entenderlo como un todo inseparable, resultado de las interconexiones entre los elementos, relaciones, características, funciones y productos. Entonces pudiéramos decir, un primer paso en el sentido de la integración funcional de los diferentes elementos que intervienen en la indagación científica es el reconocimiento de la existencia de distintos niveles en la metodología que va de lo abstracto a lo concreto. Entonces, la teoría es igual al método, el método es igual a la metodología y la metodología es igual al objeto. De todo esto, tenemos los principales representantes de la psicología. Teóricos que influyeron de forma notable a la psicología mediante el uso del método científico y sus hallazgos derivados de sus investigaciones, análisis y aportes que dieron sustento a la psicología e impulsaron su crecimiento. Fíjense que entre los principales representantes tenemos a Wundt y Tishner con el estructuralismo. Fundaron el primer laboratorio de psicología y fomentaron la psicología estructuralista. Luego tenemos a Jan, Dewey y Angel con el funcionalismo, que nació como una respuesta al estructuralismo. Fue el precursor de la psicología funcionalista y Dewey es considerado el fundador del funcionalismo. Luego tenemos a Pavlov, Watson, Torday y Skinner con el conductismo. Por ejemplo, Pavlov junto con Watson fueron los personajes más importantes del condicionamiento clásico. El fundador del conductismo fue Watson. Thorndike aportó su conocida ley del efecto y Skinner creó el condicionamiento operante. Luego tenemos a Weimer, Kafka y Kuller que desarrollaron la Gestalt, un conjunto de dos asistentes fundaron la psicología gestal, que se basa en el estudio de la percepción, partiendo del concepto de que el todo es más que la suma de sus partes. Se dieron a conocer varias leyes por las que se regía la gestal, entre las que más destaca la ley de la buena forma, cierre de destino común, la proximidad, entre otros. Luego tenemos el psicoanálisis con Freud, perdón, Freud, Jung y Adler, que son los padres de esta corriente, dio a conocer su teoría del desarrollo psicosexual y la estructura de la personalidad. Jung, por su parte, expone su teoría de la personalidad y el inconsciente colectivo. Y Adler fue mayormente conocido por ser el fundador de la psicología individual, que fue de gran influencia en el psicoanálisis. Luego tenemos a Rogers y Maslow. Con el humanismo nació como reacción al conductismo y al psicoanálisis. Roger da a conocer su teoría sobre la personalidad y la motivación. Y Maslow se refirió al humanismo como la tercera fuerza, expone su pirámide de las necesidades básicas. Después tenemos a Gibson y a Neisser con el cognoscitivismo
y trabajan con el estudio de los procesos mentales, la percepción, la memoria, la solución de problemas. Su concepto fundamental es la metáfora computacional, y Gibson propuso la teoría de la percepción directa. Bien, entonces tenemos esta matriz de las fuerzas psicológicas, aquí las más destacadas. Tenemos, por ejemplo, el psicoanálisis, que su foco es el inconsciente y los conflictos internos. Los conceptos clave para estos autores, la represión y mecanismo de defensa. Y su evolución fue el neopsicoanálisis, que integra factores psicoculturales e interpersonales, alejándose del determinismo puramente biológico, dándole una visión más amplia. El conductismo, la conducta observable y medible, su concepto clave es condicionamiento clásico y operante, y su evolución introduce variables cognitivas intermedias entre el estímulo y la respuesta. La Gestalt, por su parte, es la percepción holística, y su concepto clave es el todo es mayor que la suma de sus partes, como le dije anteriormente, y la ley de organización perceptual. El humanismo, por su parte, nos destaca el potencial humano y la experiencia subjetiva. Su concepto clave es la autorrealización, libre albedrío, crecimiento personal. Sus principales exponentes, como le dije previamente, Maslow y Rogers. De todo esto parte los métodos de investigación psicológica, como señalábamos anteriormente, que expresan en razón de que la psicología se constituye como una disciplina científica y requiere de evidencia. Utiliza los métodos que se ciñen estrictamente a lo planteado por las ciencias. Usa diversos métodos para estudiar la conducta y los procesos mentales. Cada método tiene sus ventajas y sus limitaciones. La variedad de formas de llevar a cabo la investigación depende en buena forma de la especialidad con la cual se encuentra el tema de estudio. Por ejemplo, fíjense, tenemos la observación natural, que es la indagación del comportamiento de los sujetos o de las personas a través de la observación directa de la realidad. Es decir, tal cual como ocurre el fenómeno, tiene como ventaja que permite percibir los eventos en su ambiente natural. La limitación, el posible sesgo producto de la presencia del investigador. Por otra parte, tenemos los estudios de casos, que consisten en la descripción y análisis exhaustivo de uno o pocos individuos, la especificación de las características ideográficas, las características psicológicas de los sujetos en estudio, lo cual puede ser expresado cuantitativa o cualitativamente. Aporta un gran cúmulo de información, pero por ser pocos casos no constituye una muestra representativa. También tenemos la investigación correlacional, que permite establecer relaciones entre dos o más variables. También tenemos la investigación experimental, que consiste en explicar la causa de los fenómenos del comportamiento a través de la manipulación de las variables. De todo esto, también tenemos la era del procesamiento, donde está el cognitivismo y constructivismo. Por su parte, el cognitivismo es la mente como un procesador de información compleja. Estudia científicamente los procesos mentales internos, y allí entonces profundizamos en lo que es la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas y toma de decisiones como elementos fundamentales que tienen que ver con las funciones ejecutivas básicas y avanzadas. El constructivismo, como el conocimiento no se recibe pasivamente, es construido activamente por el sujeto a través de la interacción constante con su entorno y su realidad social. Las perspectivas psicológicas contemporáneas operan como un modelo integrador. De allí parte el concepto de biopsicosocial, combinando descubrimientos neurocientíficos con determinantes culturales y sociales. Es decir, no es solamente el individuo, sino que el individuo también tiene elementos neurológicos, y a su vez también tiene una relación con su entorno, y ese entorno tiene elementos
preponderantes que permean, como son los elementos sociales y los elementos culturales. Es decir, cada uno de esos elementos tiene que ver con ese entorno que tiene una relación directa con la situación, la realidad y el desarrollo del individuo ante esos estímulos que se van presentando. Bien, ¿alguna pregunta, alguna interrogante hasta ahora? Bien, entonces tenemos aquí, si no hay ninguna pregunta, áreas de ejercicio y campos de aplicación. Los ámbitos de aplicación más amplios de la psicología son clínico, industrial, educacional, social. Entonces, fíjense, en el caso de la clínica es la rama de la psicología que se encarga del diagnóstico y tratamiento de los problemas emocionales y conductuales, lo cual influyen las enfermedades mentales, las dependencias, los conflictos conyugales, familiares y la relación con el otro. Fíjense que los psicólogos clínicos dedican atención a pacientes, ya que la investigación de las causas de los trastornos psicológicos, así como el estudio de la efectividad de los diferentes tipos de psicoterapias. También tenemos la psicología del desarrollo, que estudia el desarrollo humano mental y físico desde el periodo prenatal hasta la niñez, pasando por la adolescencia, adultez y la vejez. La psicología laboral, industrial y organizacional es la aplicación de los métodos y técnicas psicológicos en el estudio del comportamiento humano dentro del contexto organizacional. Para ello, el psicólogo estudia las áreas de evaluación y selección del personal, entrenamiento y desarrollo del personal, así como los aspectos motivacionales y ocupacionales y de liderazgo que influyen en el rendimiento laboral. La comunitaria se encarga del estudio de las variables psicosociales que median en la interacción individuo-sociedad. La social se interesan por el modo como las personas perciben e interpretan su mundo, así como la manera en que sus creencias, emociones, valores y conductas se ven afectados por la presencia de otros seres humanos. También tenemos la forense, que es la rama que se encarga de recolectar los datos psicológicos pertinentes para evaluar situaciones jurídicas, tales como conductas socialmente aceptadas, abuso de menores, violencia contra la mujer, perfil psicológico de la víctima y del victimario, situaciones de suicidio, así como el peritaje de las enfermedades psicosociales. La psicología educacional, que estudia los métodos, técnicas y ambiente educativo en el que se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, analizando los factores psicológicos que intervienen en las personas que adquieren conocimientos y los sujetos encargados de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La experimental, que estudia las causas y consecuencias del comportamiento humano a través de la aplicación de métodos de investigación cualitativos y cuantitativos objetivos que buscan en lo que pueda las variables independientes. La neuropsicología es la encargada de estudiar las relaciones entre el cerebro y la conducta, no solo en personas con algún tipo de disfuncionalidad neuronal, sino en individuos cuyo organismo funciona normalmente. En el que respecta a individuos con algún problema, esta rama se encarga de evaluar, brindar tratamiento y rehabilitar a dichos individuos. Se considera que es una ciencia multidisciplinaria. Ahora bien, fíjense que también tenemos autores como Bandura, que nos habla del afrontamiento y el ciclo de la autoeficacia. En un mundo de transformaciones aceleradas, la autoeficacia determina cómo sentimos, pensamos y nos motivamos. Es el motor psicológico para la adaptación y la resiliencia social. Bandura pone de manifiesto esta conceptualización donde hay un ciclo
que la transformación del entorno tiene que ver con la creencia, es la confianza en la propia capacidad para organizar y ejecutar acciones, para la acción y el esfuerzo, que es el afrontamiento proactivo de desafíos y cambios actuales para lograr entonces una transformación del entorno con resultados positivos que modifican la realidad social. Somos agentes de cambio positivo ante un entorno social. Bueno, como les decía anteriormente, entonces los campos más destacados de acción y aplicación de la psicología está el social, el clínico, el educativo y el organizacional. Hay muchísimos otros campos de acción y aplicación que lo podrán ver en el aula revisando el material, pero estos son los más destacados, donde hay esa relación, acción de trabajo del psicólogo. Ahora bien, la brújula moral ética profesional. Fíjense que la ética, en términos generales, se define como el conjunto de principios que establece lo que es bueno y lo que es malo. Para la sociedad, a su vez, está estrechamente ligada con la moral, la cual está conformada por los valores y la cultura. Tiene que ver con el proceder de los hombres en relación a su conciencia y responsabilidad. Además de su comportamiento, la ética y la moral pretenden orientar la conducta humana hacia normas sociales que permitan la convivencia armónica de los seres humanos, acompañando de la legalidad y la justicia. Surgen en el ámbito profesional códigos que pretenden orientar la adecuada conducta de aquellos que realizan en ejercicio de las diferentes disciplinas profesionales. De allí se desprende que toda ciencia posee una ley de ejercicio y un código de ética que reglamenta las acciones correctas de los profesionales de cada ciencia. Estos códigos han sido insertos en mecanismos de control que pretenden evitar conductas profesionales no acordes a la ética y a la moral de la sociedad. Entonces, fíjense, la práctica psicológica maneja la vulnerabilidad humana. Entonces requiere un marco ético inquebrantable que garantice que el poder de la ciencia se utilice exclusivamente para el bienestar. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales de esta brújula moral? Bueno, confidencialidad absoluta, el secreto profesional como pilar de la confianza terapéutica, la beneficencia y no la maleficencia, el compromiso activo de promover el bienestar y evitar cualquier daño. La integridad científica, aplicar únicamente métodos validados y mantener la competencia profesional actualizada. Respeto a la dignidad, reconocimiento de los derechos humanos universales sin discriminación. Todos estos elementos tienen que ver con la petitoria necesidad de cubrir todos los elementos que tienen que ver con el ejercicio de la profesión ajustada, adherida a los principios éticos que tienen que ver con el ejercicio de la profesión, es decir, con el cabal ejercicio de la psicología dentro de los parámetros y normativas legales que se establecen dentro de nuestro territorio para su aplicación. Todo esto va a garantizar que haya un ejercicio pleno de cada uno de esos elementos. Entonces, fíjense, el marco legal en nuestro país tiene que ver con la Constitución y con la ley del ejercicio de la psicología. El marco supremo garantiza de forma irrenunciable el derecho a la salud, incluyendo la mental, la educación integral y el libre desenvolvimiento de la personalidad. Por otra parte, la regulación específica establece los deberes, derechos, sanciones y el perfil de competencia que el profesional debe cumplir para ejercer legalmente en el territorio nacional, protegiendo al ciudadano de la mala praxis. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta ahora?
Ahora bien, a partir de la evolución de la psicología como ciencia, han surgido distintas concepciones de esta disciplina. Por un lado, hay autores que conciben el comportamiento humano como una consecuencia del ambiente, otros perciben a las personas de manera objetiva, mientras que otros consideran que las personas tienen libertad de acción y pensamiento, es decir, parten de la subjetividad. Estas concepciones llevan a la creación de escuelas como la gestal, el funcionalismo, estructuralismo, la que hemos visto previamente. Todas estas, a su vez, tienen características fundamentales como las hemos detallado previamente. Cada una de ellas busca dar respuesta a los fenómenos conductuales que el individuo va presentando en cada una de sus etapas en su relación con el entorno, en sus relaciones intra e intersociales e intrapersonales. Cada uno de esos elementos puedes profundizarlos e indagarlos en lo que está en el contenido programático de la unidad uno y unidad 2. Otro elemento importante a resaltar es la protección integral en el ecosistema educativo. Fíjense que ese desarrollo integral que se genera en los espacios de enseñanza-aprendizaje en nuestro país tiene una normativa legal. En este caso está la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente. Van como dos pilares fundamentales que constituyen el sano ecosistema de desarrollo educativo. Por una parte, la LOE establece la educación como un derecho humano y un derecho social fundamental. Fomenta una educación inclusiva, holística y de calidad, donde la psicología actúa como facilitadora del proceso, es decir, verifica que cada uno de los entes o de cada uno de los actores del hecho educativo tenga las condiciones para que se dé ese proceso de manera armónica, efectiva y eficaz. La Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente garantiza como prioridad absoluta los derechos humanos de la infancia y de la adolescencia. El psicólogo es un garante de primera línea frente a vulneraciones emocionales o sociales que se puedan estar gestando. Ahora fíjense que todo esto gerencia unos principios humanistas. La administración educativa deja de ser un proceso burocrático para convertirse en un acto de facilitación humana, y esto está inspirado entonces en autores como Roger y Maslow, donde nos hablan de esas necesidades básicas del individuo. Entonces, esos estudiantes como una comunidad donde está presente el docente, la gerencia académica, y esto desarrolla a su vez un proceso holístico donde la eficiencia administrativa garantiza la autorrealización de todos los actores, donde hay un liderazgo horizontal, la toma de decisiones participativas, valorando la voz del docente y del estudiante, y la gerencia académica, que estructuras que comprenden y responden a las necesidades biopsicosociales de su comunidad. Entonces, todo esto genera un proceso transformador, como lo señalan Lance y Soho, donde se pasa de una educación pasiva, de una educación bancaria, basada en la memorización pasiva, la sumisión y la desconexión del entorno social, a una praxis transformadora. Y esa praxis transformadora busca el pensamiento crítico, la integración socioproductiva y el empoderamiento psicológico de la comunidad como un ente social donde participan cada uno de esos actores. Entonces, fíjense que esa práctica integradora tiene unos elementos fundamentales. Primero, una base científica. Desde Fechner hasta el cognitivismo comprendemos los engranajes de la mente humana, es decir, entendemos cómo cada uno de los estudiantes pasa por diferentes ciclos vitales, y esos ciclos vitales a su vez generan conductas y comportamientos que son estudiados para mitigar o generar en el estudiante procesos que ayuden al desarrollo pleno del estudiante. Esto a su vez está dentro de un escudo legal, como les decía anteriormente, está la Constitución, está la ley de ejercicio de la profesión docente, está la ley orgánica de protección del niño y adolescente, y por supuesto está la ética y los principios básicos de la psicología.
Por otra parte está la agencia humana, es decir, cómo se otorga la autoeficacia para generar individuos autónomos, independientes y capaces de ser entes de transformación social. Esto, a su vez, se genera gracias a un motor educativo, donde están presentes las leyes, donde está un aula, donde se genera esa transformación. ¿Para qué? Para generar en ellos la emancipación y una realidad más justa, equitativa y real. Entonces, fíjense que la psicología no es solo el estudio del individuo aislado, es una herramienta fundamental, éticamente aplicada y legalmente estructurada para generar una evolución real y tangible en el individuo. Bien, fíjense que para estas dos unidades se tiene previsto la evaluación, un cuestionario. Se les invito a revisar todos los materiales que están presentes, tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, y de esos materiales sale el soporte teórico para la construcción y el diseño del cuestionario con el cual ustedes van a poder realizar su actividad sumativa. Recuerden que el cuestionario tiene un tiempo de 60 minutos, son 3 oportunidades y se toma en consideración la calificación más alta. Todas las preguntas parten del contenido que está allí, del material que ustedes tienen para revisar en el aula. No hay preguntas que salgan de otro material, todo está allí. Y, por supuesto, de razonamiento crítico, reflexivo y los elementos lógicos para la respuesta de cada una de las interrogantes. Gracias por conectarse. Cualquier duda, interrogante o pregunta que se pueda generar, recuerden hacerlo a través de las vías y los medios previstos para tal fin. Fíjense, aquí les estoy dejando las fuentes y referencias bibliográficas, que son las que están en el aula como material de consulta. Todo esto nos da una perspectiva de la psicología contemporánea, de los psicólogos contemporáneos, paseándonos por todo lo que tiene que ver con cada uno de las corrientes, los paradigmas y los enfoques de la psicología. Si hay alguna pregunta, alguna duda, gracias nuevamente por conectarse, por interactuar a través de este medio y nos vemos en nuestra próxima clase en vivo, donde estaremos profundizando y hablando un poco de los contenidos de la unidad 3 y 4. Manténganse atentos al foro de anuncios ante cualquier cambio o eventualidad que pueda presentarse. Se les estará informando oportunamente por esa vía.